noches a todos, bienvenidos al especial de Intereconomía, una noche más de sábado. Bueno, hoy vamos a hablar lógicamente de la noticia de la semana, que son las elecciones a la presidencia del Partido Popular después de la marcha de Mariano Rajoy. Parece un western, sí, porque bueno, pues hay muchos candidatos, los 7 magníficos le podemos llamar, aunque en realidad parece cosa de muchos menos. Vamos a empezar hablando con uno de esos candidatos, don José Manuel García Margallo. Muy buenas noches, le agradezco mucho, sé que tienen una agenda intensa, que han empezado, digamos, los circuitos electorales. Por eso le agradezco específicamente que usted esté aquí con nosotros. ¿Cómo ve la cosa? Primero, muchas gracias a ustedes. Yo vengo mucho a esta casa cada vez que se me invita. Me siento muy bien tratado y es un placer estar aquí con ustedes. La cosa está completamente abierta. Esto es la primera vez que ocurre en el Partido Popular. Si se parece a algo, es al Congreso del Partido Socialista Obrero Español entre Rodríguez Zapatero y Bono, en que por primera vez las federaciones no venían con un voto cerrado, era un Congreso abierto y el resultado sorprendió a todo el mundo. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Yo creo que cada militante va a votar según su leal saber y entender, que no van a seguir directrices o consignas de ninguna dirección autonómica o provincial, y puede pasar cualquier cosa. Y insisto, aparte de este carácter abierto, novedoso, es que se produce en un momento muy traumático para el Partido Popular. Pero el Partido Popular, por primera vez en la historia, o el gobierno del Partido Popular, por primera vez en la historia, pierde el poder como consecuencia de una moción de censura, en que se produce una alianza extraordinariamente heterogénea. Es decir, en esa alianza, en esa base electoral del presidente Sánchez, están desde los que creen que hay que mantener la unidad de España, los que creen que hay que dinamitarla, Esquerra Republicana, PDeCAT o Bildu, desde los que creen que hay que mantener una economía social de mercado, a los que creen que hay que ir a un sistema anticapitalista, es decir, cohabitan la burguesía de Pedralbes y la de Neguri con los anticapitalistas de Kichi. Desde el punto de vista internacional es muy difícil encontrar alguna referencia común. Hay de quien realmente es atlantista y hay quien cree que el paradigma de la felicidad es Venezuela. Entonces todo esto es muy complicado. Pero lo cierto es que hemos perdido el gobierno y que hemos concitado la animadversión de todo el resto de las fuerzas políticas. Luego habrá que ver, pararse, hacer un alto el camino, como decía Ortega, decir qué nos ha pasado y por qué nos ha pasado. Yo esto lo resumo en 4 Cs. La corrupción, Cataluña, la compensación de aquellos grupos o sectores que más sufrieron en la crisis, y la capacidad, o mejor dicho, la no capacidad para adaptarse a los cambios que el mundo está sufriendo. Eso es lo que explica nuestra situación. Por tanto, hay que ver cómo corregimos esa deriva para poner el barco en condiciones de navegar y hacer frente a los desafíos que nos esperan. Que ahí, si antes he hablado de Cs, ahora hablo de Ds. Hablo de desempleo, que sigue siendo muy alto, especialmente en jóvenes, mujeres y mayores de 55 años. Hablo de desigualdad, derivada de la segmentación del mercado de trabajo, y hablo de deuda pública, con unos intereses que van a crecer a lo largo del tiempo. Por tanto, estamos en una encrucijada de la historia en que el Partido Popular debe resolver estas cuestiones de forma sólida, de forma seria. En el Partido Popular ha habido demasiado fuego amigo, ha habido demasiada guerrita, batallita interna. En el Partido Popular hay demasiado aparato. En el Partido Popular hay pocas ideas y mucho show business. Bueno, yo he sido partidario, para empezar por el final. Soy partidario de que este Congreso sea un concurso de ideas. Es decir, esto no es un concurso de belleza como Miss América. Se trata de hacer las propuestas que España necesita. Yo espero que eso sea así. Ustedes tienen la posibilidad de exigir, reclamar que existan debates sobre cuestiones concretas. ¿Qué hacemos con Cataluña? ¿Qué hacemos con las pensiones? ¿Qué hace usted con la reforma constitucional? Eso sería muy bueno para España y para el partido. Y si eso se circunscribe el debate a ese terreno, aquí no hay riesgo de fragmentación ninguna, saldremos más fuertes.
Las guerrillas internas. Bueno, en todos los partidos políticos, y en un partido político tan grande como el nuestro, somos el más grande de España, digamos que hay distintas sensibilidades, distintas formas de ver las cosas. Lo contrario sería absurdo, que con problemas tan complejos la solución fuese tan simple que todo el mundo estuviésemos de acuerdo. Eso no pasaba ni en el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética antes de Stalin, ¿no? Ahora, que eso se haya traducido en animadversiones personales, yo honestamente creo que no. Creo que han habido discrepancias respecto a la validez o no validez de las soluciones, pero nada más. Por tanto, el agua no debe llegar al río. En ese sentido, la ventaja de su candidatura es que usted tuvo la gallardía intelectual de escribir por dónde debía ir una previsible reforma constitucional. Ahora se habla más de esto. Y de la administración, y del sistema tributario, y de regeneración democrática. En este libro que se llama Por una convergencia democrática. Convivencia, perdón, que estaba pensando en otro partido ya infausto, recuerdo, ¿verdad? Bueno, a veces hablar con ustedes... Espero que no sea una premonición. No quiero yo tampoco eso. Pero a veces hablar con usted retrotrae al periodista aquellos políticos de la transición que hablaban de todo y que no tenían complejos, que no iban con el argumentario, ya sabe usted lo que hablo, que ahora es tan frecuente, ¿no? Bueno, dígame usted, ¿esa reforma constitucional está madurada por alguien, además de usted, en el Partido Popular? ¿O alguien estaba pensando en esa hipótesis? ¿Cuáles iban a ser los argumentos del PP en ese supuesto? Yo creo que yo era muy minoritario en el Partido Popular en este sentido. Sí que hay muchos documentos, el más importante suscrito por los mejores constitucionalistas de España, en que todos coincidimos en lo esencial. Coincidimos en que es una reforma constitucional y no un proceso constituyente. ¿Eso qué quiere decir? Que en ningún caso se va a discutir los preceptos que definen nuestra identidad constitucional, que la soberanía pertenece a todo el pueblo español y no a una parte, que España es una nación indisoluble y no una especie de mosaico de naciones o nacionalidades sin vínculo alguno. Tercer lugar, muy importante, que España es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, lo cual excluye cualquier tentación de lo que se llama federalismo asimétrico. Dicho en Román Paladino, de dar a una comunidad autónoma privilegios o ventajas que no tengan otras. Y en cuarto lugar, lo que es esencial es que España es un entorno de solidaridad y que por tanto tiene que haber entre los distintos territorios una serie de flujos que compensen a los menos favorecidos. No se va a discutir tampoco, faltaría más, la forma de Estado, pero de todo lo demás podemos hablar del catálogo de derechos y libertades. Hay nuevos derechos políticos, hay nuevos derechos sociales como consecuencia de la crisis, hay nuevas realidades, la protección de datos, la biomedicina. Hay que hacer del Senado una verdadera Cámara de Representación Territorial. Hay que delimitar mejor las competencias para que esto no sea un conflicto permanente y estemos todos los días en los tribunales. Hay que hablar de la Unión Europea. En el 77 no estábamos en la Unión Europea, ahora estamos. Hay que definir el papel de la Administración Central y de todas y cada una de las comunidades autónomas en el diseño y ejecución de esas políticas. Hay que hablar de financiación y hay que resolver flecos pendientes, la primacía del varón sobre la mujer en la corona, el tema de la investidura. Probablemente haya que hablar de la ley electoral. Es decir, hay muchas cosas de las que se puede y se debe hablar. Decía Burke que un Estado que no tiene los medios para reformar su propia Constitución pone en riesgo las bases y las identidades mismas de la Constitución. Lo otro que a mi juicio es fundamental es cómo se hace esto. Y a mi juicio esto se debe hacer con los tres principios, hablaba usted de la transición. Procedimiento, de la ley a la ley. Siempre he explicado a los separatistas que si quieren un derecho a la autodeterminación tienen que modificar la Constitución antes. En segundo lugar es el consenso, que no quiere decir que todos estemos de acuerdo, y vale también para el partido. El estar todos de acuerdo en todo lo que indica es falta de criterio. Y en tercer lugar, muy importante, la prudencia. ¿De qué vamos a hablar y de qué no vamos a hablar? Y afortunadamente, la reforma de la Constitución agravada tiene dos fases. Una fase que sería esta legislatura, en la que se fijan los principios, se define el parámetro de la discusión, y la siguiente que viene después de las elecciones.
Pero hay que hacer más cosas y hay que reformar una administración. Hay que eliminar grasas si queremos pagar todo lo que tenemos que pagar, atender a las pensiones, las necesidades sociales. Hay que hacer otro pacto económico. Hay que hacer un nuevo pacto de la Moncloa. Es decir, no puede ser un sistema económico que al final desemboca en un salario mediano de 19.000 euros, porque al final los jóvenes tienen eso que se llama déficit de futuro. Hay que hacer un pacto por la regeneración democrática. Hay que hacer otro pacto de ingresos y gastos. Y hay que hacer un gran proyecto español para Europa. Y eso se puede hacer en esta legislatura. Y lo debe hacer el Partido Popular, que todavía tiene mayoría en la Cámara. Poner los papeles encima de la mesa y decir, vamos a negociar todos estos temas y vamos a dejar resueltos estos temas. Porque si no, mi querido amigo, vamos a una legislatura vacía, a una legislatura de puro gesto. Y el mundo se está moviendo. Una más. Claro, el mundo se está moviendo. Había un clásico que decía, de un barco te puedes bajar, no te puedes bajar del mar. Dentro de unos días va a haber una reunión del Consejo de Europa en que se va a hablar de migración. Estamos viendo cómo se refunda la Unión Económica y Monetaria. Los separatistas catalanes van a continuar tensando la cuerda todo lo que puede. Y claro, no podemos 2 años de gestos del gobierno, 2 años de gestos de los separatistas de desafío a España y de separación de España y nosotros también dedicarnos a hacer gestos, porque convertimos esto en un guiñol. Me interesan 2 cosas. ¿Qué le dicen los militantes de su persona? ¿Le valoran la seniority? ¿Le valoran el que no forme parte del aparato estricto del PP? ¿Le valoran esa condición intelectual de haber escrito, haber querido dejar escrita su visión sobre determinadas cosas? Y en segundo lugar, ¿qué detecta usted que quieren esos militantes del Partido Popular? ¿A dónde quieren, o si han detectado un cambio de rumbo, a dónde quisieran llevar a su Partido Popular del futuro distinto de donde está ahora? Pues no quieren más de lo mismo, lo cual parece bastante lógico. Si las políticas que hemos seguido hasta ahora y la forma de gestionar el partido nos ha llevado a donde estamos, lo que hay que hacer es cambiar esas 2 cosas, cambiar el partido, hacer un partido mucho más abierto, donde los militantes tengan voz propia, donde los representantes electos tengan más capacidad de decisión para atender las peticiones de sus conciudadanos. Quieren recuperar el orgullo de ser miembros del Partido Popular y quieren eso que decía Hannah Arendt hace mucho tiempo, la intelectual, aquella cuando hablaba de las generaciones jóvenes en un determinado momento, la alegría de participar en la vida pública, la determinación para hacer cosas y la convicción de que con esfuerzo se pueden cambiar las cosas. Eso es la alegría de participar en un proyecto como el Partido Popular. Quieren eso, recuperar eso. Y aquí hay mucho talento por ahí fuera que hay que recuperar. Es que en este momento, yo le hablo, por ejemplo, de la cartera que yo regenté, están fuera de los núcleos de decisión, incluso de influencia del Partido Popular, Marcelino Oreja, José Pedro Pérez Llorca, Piqué, Matutes, Ana Palacio y yo. Y en el resto de las carteras pasa lo mismo. ¿Dónde está Pizarro? ¿Dónde está Pimentel? ¿Dónde está Michavila? ¿Dónde está Cebes? ¿Dónde está toda esta gente? La gente tiene que volver, porque estamos en una situación de emergencia nacional. Estamos ante el desafío a lo más sagrado, que es la unidad de España. Entonces, aquí hay que hacer un proyecto de regeneración. Hay que encajar la cuestión catalana. Pero para encajar la cuestión catalana, yo diría, si me permite un símil histórico, estamos en una situación muy parecida a lo que pasó en 1898, cuando perdimos los últimos territorios ultramarinos. Ahí se produce una escisión. Hay los que dicen que España es un barco que se hunde y que hay que cortar amarras, y nacen los nacionalismos periféricos, y hay quien dice, es verdad, España se está hundiendo, pero hay que recuperar el mundo y ponerlo a navegar, y esos son los regeneracionistas. Y eso efectivamente no se hace con frases de argumentario. No se hace diciendo frases que suenan bien, que son un intento de seducción, pero que no dicen lo que es posible y no es posible y sobre todo cómo lo vas a lograr. Lo decía Ortega en otro momento, en el 30, cuando decía, ha llegado la hora que los españoles a su vez, de opinión clara y bien intencionada, den un paso adelante para peraltar el camino que el destino que nos lo ha puesto sobre España. Yo creo que estamos en una situación muy grave. Última cuestión. Usted, no sé si es un argumento marketingiano o no, pero se ha enfrentado algunas veces al criterio de doña Soraya Sáez de Santamaría, criterio político legítimo, pero distinto al suyo, ¿no?
No sé si la gente recuerda que usted era famoso hace muchos años por ser el verso suelto que criticaba al gran Aznar, que era, por así decirlo, incriticable, ¿no? Inimputable no, pero incriticable sí, en aquella época, era una época de mayorías absolutas, demonios, tal. Y luego, pues usted que entra en el gobierno como amigo de Mariano Rajoy, pues también es bastante notorio que al final, pues digamos que se separan sus caminos. No personalmente. No, en lo personal. Seguimos hablando todos los días. No entramos en lo personal en ninguno de los tres casos. Lo que compraba, ¿eh? Exacto, sí, pero que bueno, esa es un poco su ventaja y su inconveniente. Vamos a ver, yo creo que cuando uno entra en política, y yo entré en política muy joven, entra para defender las ideas que uno cree. Y yo entré en política cuando estábamos en la oposición al franquismo. Luego entré en política con mi vida personal, profesional y económica resuelta, lo cual me da la posibilidad de ser muy libre y muy independiente. Y claro, yo no entro en política para repetir consignas. Usted sabe aquello del presidente de México que dice ¿qué hora es? Y le contesta la que usted quiera, señor presidente. Claro, yo no contestaré jamás eso. Es verdad que con Soraya Sáez de Santamaría he tenido discrepancias puntuales, las he escrito, están aquí, no hay nada que ocultar, y el que pensemos cosas diferentes, pero no he tenido la menor animadversión personal, ni la tengo. Y hay muchos puntos en que yo me puedo entender con Soraya Sáez de Santamaría perfectamente. No, es decir, no, esto no es una guerra de amor, esto es un conflicto de ideas. Porque, mire usted, yo creo que lo importante en política es tener una idea de España. General de Gaulle empieza sus memorias diciendo: yo siempre he tenido una cierta idea de Francia, me la dictan tanto el corazón como la razón. Yo he tenido siempre una idea de España muy clara y la he defendido con absoluta vehemencia. ¿Estaré equivocado o no? Vehemencia e incluso un punto de terquedad, por eso de vez en cuando puedo ser incómodo para el César de turno, ¿no? Pero lo que he sido siempre es honrado, y lo que he dicho es, lo he puesto, lo he explicado, lo he disertado, lo he escrito, diciendo yo lo que pienso es esto. Y cuando quieren concreción, digo, a mí no me pidan concreción. Cuando yo hablo de reforma de la Constitución, tiene un texto articulado, uno por uno. Cuando hablo de financiación autonómica, explico qué es lo que quiero en financiación autonómica. Es decir, yo puedo llegar hasta el final. Yo sería feliz si hubiese un debate cada día sobre cada uno de los temas. Vamos a hablar de políticas de la familia, que son muy necesarias. Tenemos la natalidad más baja de España. Vamos a hablar de política de juventud. Vamos a hablar de cómo pagamos las pensiones. Porque eso nos enriquece. Entre otras cosas, te obliga a pensar. Porque llega un señor como usted, te lo pregunta y lo tienes que contestar. Y si es tan inteligente como usted, me hace la segunda y la tercera pregunta. Y entonces ya no vale el argumentario. Bueno, candidato, mucha suerte y muchas gracias por estar aquí, pero sobre todo por seguir siendo como era antes. Eso a mí es difícil de cambiarme, se me compra como soy, pero es lo que hay. Bueno, vamos a hacer una pausita. Bueno, pido perdón por eso de la guapa, el joven y la mala. Algunos se puede sentir, no se sientan preteridas o preteridos. No, la cosa es que, por no ir a los 7 magníficos, que es lo obvio en materia de western, como sabemos que no es una cosa de 7, que va a ser una cosa de 2, como mucho de 3, pues en cualquier caso esto hay que, ponte a buscar tú un western que no sea el bueno, el feo y el malo. Por eso, de ahí que entonces el reparto, algunos lo han discutido, de los que ahora les voy a presentar, pero bueno, oiga, mire, aquí pues para gustos colores, ¿no? La guapa, pero la guapa pues sería Lola, el bueno, el joven, Pablo, y la mala, pues la mala Soraya, que no se enfade nadie, que luego quien gane o no gane ya es otra historia. Aquí vamos a debatir todo eso. Les presento a nuestros invitados esta noche. Don Alejo Vidal Cuadras, buenas noches. ¿Cómo le agradezco que esté hoy aquí muy especialmente? Encantado. Necesito de tu saber
como Diógenes con la lamparita buscando un hombre. Exacto, o una mujer. Una mujer, sí, una mujer también valdría. Don Mariano Calleja, muy buenas noches. Buenas noches. También te agradezco mucho porque sé que es un fin de semana complicado para los que seguís Partido Popular. Pero gracias a vosotros. Bueno, hombre, pero todo cambiará. Bueno, quedan unas semanitas todavía intensas. Ya verás como dentro de poco esto está lidiado, ya verás ya. Don Javier Martínez Fresneda, muy buenas noches, encantado de reencontrarte, hacía tiempo que no te veía. Encantado de estar aquí. Gracias por estar aquí, va a ser noches. Muy interesante, lo verás. Don Eduardo García Serrano, querido amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer, querido Javier, especialmente por recuperar a Sergio López, con quien hace mucho, mi querido Sergio, usted con el que hace mucho que no compartía acaba de tertulia, transgredir una de las normas fundamentales, que es citar a alguien antes de ser presentado. Le deja a usted en inferioridad. Don Sergio López, ¿cómo estás, querido ¿Qué tal, amigo? Javier? Un placer estar aquí. También muy agradecido que vengas, porque tú formas parte de lo que es un aspecto muy importante en el Partido Popular y muy digno y muy honroso, que es el mundo municipal. Yo creo que si una de las opciones políticas que le caben al PP es basarse en los muchos y muy buenos alcaldes que tiene por toda la geografía nacional. Agradecido también por tu presencia aquí. Y el último, pero no por eso el más malo, don David Felipe Arranz. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Hombre, prosista, brillante, ganador de interesantes títulos. Bueno, ¿cómo veis esto de si hay que sacar alguna pega al sistema electoral? Te miro a ti, Mariano, hay que sacársela ahora, porque luego iremos a los candidatos y seguramente pues entonces va a ser un poco más a contrapié. Si hay que sacarle alguna pega, eso es el marco de referencia con el que hay que arar y el que se han otorgado los señores que son militantes del PP y por lo tanto los que no lo somos pues no tenemos mucho derecho a opinar. Pero si acaso, como observadores, hacemos una ronda sobre si el sistema de compromisarios es o no coherente, si merma o no merma la democracia dentro del partido, que hay que quitarse el sombrero porque hay 7 candidatos y esto en el Partido Popular de Aznar era inimaginable. Tomaba las decisiones con el había dedo señalado. Una libreta. La libreta azul y el dedazo. Azul. Bueno, había un cuadernillo. El cuaderno azul, sí, todos nos acordamos. Y en el mundo de Rajoy tampoco es que haya sido esto, que haya 7 candidatos a un cargo, tampoco es que haya sido muy... Por cierto, chapó a la salida de la política de Mariano Rajoy. Es cierto que tenía esa condición, digamos que él se ganó cuando era muy joven de ser registrador de la propiedad y ha vuelto a su historia 30 años interrumpida, a su profesión, y yo le alabo el gusto, porque además lo ha hecho de una manera muy discreta, que ha merecido hasta el elogio, luego lo veremos, de Pablo Iglesias. Bueno, sobre el proceso electoral, Sergio. Bueno, el proceso electoral, como bien decías, es el que nosotros nos hemos fijado en el último Congreso Nacional, donde reelegimos a Mariano Rajoy. Es un proceso en el que podríamos hablar largo y tendido del por qué se hizo o cómo no se ha hecho, ¿no? Pero es un proceso que hay que respetar. Parece que ya que hay alguna de las candidatas, creo que a la que denomináis la mala, que no parece que le haya gustado mucho, porque ya está diciendo que se vote sin tan siquiera estar al corriente de pago, que es la condición principal para poder tener la condición, valga la redundancia, de afiliado y poder tener derecho a ese voto. Con lo cual yo creo que las normas son específicamente para cumplirlas y nosotros las vamos a cumplir. Digo nosotros, me quiero incluir humildemente en la candidatura de Pablo porque es a quien yo apoyo y quien creo que debe de ser el siguiente presidente del Partido Popular Nacional. Estas normas están ahí establecidas y la parte de los compromisarios, que es lo que más se está llevando en presa, de que es que ahí es donde el aparato va a poder manejar y controlar, yo estoy convencido que en la primera ronda Pablo va a tener un resultado muy bueno, porque la base de los afiliados, que son los que van a votar mayoritariamente en esta primera fase, van a votar a Pablo Casado, y luego entraremos en materia de... Yo entiendo el porqué, y creo que sería injusto. Y además un problema para el partido que los compromisarios no respetaran esa decisión. Tened en cuenta que al final si el voto mayoritario va para Pablo Casado en esta primera ronda y luego los compromisarios cambian con su voto, legítimo, no digo que no, pero también habría que entrar a valorar muchas cosas. Lo que han decidido mayoritariamente los afiliados, esto puede ser una implosión dentro del partido, para decir, oiga, ¿y nosotros para qué hemos votado? ¿No? Claro, 5.000
avales presentó Pablo Casado, es una gran sorpresa, es el que más ha presentado y constituyó una de las grandes sorpresas de esta semana, que fuera así. Y además algunos me han contado que dejaron de contarlos. Yo estaba allí esa mañana en Génova con el equipo de Pablo y con el propio Pablo y dejamos de contar. Yo era uno de los que estaba allí dentro del equipo contando y dejamos de contar porque ya nos daba la hora que había que bajar a registrarlo y sí que hay una cosa muy importante. Pablo no ha descolgado, ni nadie de su equipo, el teléfono ni para pedir, ni para presionar, ni para intimidar, ni para nada que tenga que ver a la hora de pedir avales. Los 5.000 avales han llegado en el momento que él dijo me presento y empezaron a llegar avales de toda España. Es cierto que hay un grueso de esos avales de Madrid, pero de toda España llegaron avales a Pablo, insisto, sin tan siquiera descolgar el teléfono. Pablo es casado, lo digo porque alguno, si está a Farreras viendo el programa, que me han dicho que últimamente lo ve, pues igual se piensa que está hablando del casoplón en la navata y no es el caso. Mariano. Bueno, es verdad que Casado, el dicho hace realidad ese dicho de que el que golpea primero golpea dos veces y en la guerra de los avales, que siempre es el primer golpe en unas primarias o algo parecido como es en este caso, pues ahí esa primera guerra la ha ganado Pablo Casado con esos 5.000 avales, mientras que alguna candidata como Soraya Sáez de Santamaría no quiso decir cuántos había presentado. Se limitó a decir que más de 100... Por discreción. Más de 100 pueden ser 120, decían, o... Bueno, tampoco hacía falta más, hacía falta 100 avales. Es decir, es una cosa secundaria, pero ahí estaba ese primer golpe de efecto que está bien. Yo creo que estas primarias impuras, por decirlo de alguna manera, o por lo menos no puras dentro del Partido Popular, vienen forzadas el año pasado, en febrero del año pasado, por la presión de los nuevos partidos, de la nueva política, de Ciudadanos, de Podemos, del Partido Socialista. Los ciudadanos en general, no el partido, en general, estaban pidiendo nuevas formas de hacer política y el Partido Popular se vio obligado a cambiar su sistema. Entonces introdujo este sistema impuro, digamos, que da doble vuelta, en el que primero van a participar los militantes y no todos los militantes, porque en el Partido Popular dicen que hay 860.000 afiliados, nada menos, pero para votar tienen que estar inscritos, o sea, tienen que inscribirse estos días, hasta el próximo lunes, y además está al corriente del pago de las cuotas. No, que menos, eso, claro. La norma. Según algunos candidatos, eso te puede dejar fuera ya de manera automática al 85% del grueso de los militantes del PP. Eso lo están diciendo algunos militantes. Es decir, el cuerpo electoral... También, Mariano, se pueden poner al día con 20 euros, porque también está en la norma del Congreso. También. Les han hecho un low cost por si acaso. Don Javier Martínez Fresneda. Bueno, yo creo que hay que felicitarse, ¿no?, de que el Partido Popular haya abierto un nuevo tiempo, una nueva manera de escoger a sus líderes. Pero creo que hay que aspirar a que con este nuevo tiempo esas primarias sean totales, ¿no? Si verdaderamente aspiramos a ser un partido liberal, un partido que crea en el ciudadano, ¿cómo es posible que no creamos en nuestros militantes, ¿no? Con lo cual no entiendo que tenga que haber una cocina de compromisarios después del voto de los militantes. Pero en cualquier caso, la verdad que buena noticia de que esto se produzca. Don Alejo. Vamos a ver, la introducción de primarias en el Partido Popular ha sido algo que ha sucedido contra la voluntad de su cúpula. Es decir, es más, la cúpula se resistió todo lo que pudo, pero al final la presión ambiental fue tal que no hubo más remedio que aceptarlo. Y el hecho de que se aceptara de forma renuente viene demostrado por esa extraña normativa que consiste en cambiar del primer al segundo turno, de la primera a la segunda vuelta, cambiar de cuerpo electoral. Eso es una cosa rarísima, porque todos los sistemas a dos vueltas que hay en el mundo, que tienen un sentido, porque despejan mucho el camino de los mayoritarios, y yo creo que está bien pensado, como pasa en Francia, por ejemplo. El sistema inglés del ganador se queda con todo. Hombre, deja fuera a mucha gente que ha tenido mucho apoyo. Entonces, el sistema de dos vueltas a mí me parece bien. Lo que pasa es que lo que es muy heterodoxo, yo diría incluso extraño, es cambiar de cuerpo electoral de la primera a la segunda vuelta. ¿Cuál es el objetivo? Pues como la cúpula se resistía mucho, buscó una forma de poder modular en algún momento la voluntad de las bases, ¿no? Porque todos sabemos que los compromisarios son personas que por razón de cargo, por razón de su trayectoria política, comprometidas, están más próximas al aparato del momento, mientras que el militante pues, es impredecible, como se ha visto en primarias de otros partidos. Hay que decir que el sistema de primarias es el democrático, y en ese sentido yo lo defiendo. No garantiza el éxito,
Por ejemplo, Zapatero fue elegido en primarias, lo cual quiere decir que las primarias no te garantizan el éxito, salvo por una cuestión que, en teoría, es una cierta garantía, que es que la competencia favorece la calidad. Eso sí, o sea, desde ese punto de vista sí, pero tampoco te garantiza totalmente el éxito. En cualquier caso, el sistema de primarias a mí es el que me parece el mejor, porque es el democrático de verdad, es decir, que la gente del partido elija quién quiere que sea su líder o su lideresa, ¿no? En ese aspecto me parece muy bien, aunque, repito, no garantiza el éxito. Bueno, el asunto está en que hay un candidato que tiene un problemilla que le van los del conejito Duracell de la Sexta, van a estar dándole al bombo hasta que pase algo, y es Pablo Casado, que denuncia cierta guerra sucia con el asunto de su máster. Este es un asunto viejo, es un asunto que él ha explicado muchísimas veces, que le está emponzoñando su propia campaña electoral, porque tiene que dedicar un tiempo a reconocer o admitir o a cuestionar lo que le dicen, la que le ha pedido la imputación y que pase al Supremo el asunto, o lo que dice el decano o el rector, no lo sé muy bien, no me acuerdo, de la universidad en cuestión, en fin, o lo que dice el último que pasa por ese juzgado. En cualquier caso, él denuncia que hay guerra sucia para con su persona y que, pues eso lo añado yo, esto puede acabar causándole un daño grave en esta competencia electoral. Escuchamos a Pablo Casado. Yo no soy un caballo cojo, yo no tengo pies de barro, yo voy hasta el final a ganar, porque todo lo que he hecho en mi vida es correcto. No tengo ningún caso de lo que avergonzarme y, sobre todo, creo que tengo la conciencia muy tranquila. Si alguien quiere hacer guerra sucia, si alguien quiere pisar mangueras o poner palos en la rueda, estoy convencido que la militancia lo sabrá valorar en contra. Bueno, esto es lo que decía Pablo Casado. Es evidente que ahí le van a roer el tobillo lo que puedan, en el tiempo tal que puedan, y que esto de los másters, ya saben ustedes, sobre el vergonzoso currículum electoral del presidente Pedro Sánchez, no van a oír ustedes especiales en La Sexta, correcto, ni van a ver páginas en El País. Eso ya, los que venimos de casa ya llorados, esto ya lo sabemos de antiguo, ¿no? Pero claro, que a bodarme con vidas. La misma universidad que Cifuentes, se pone ahí el rojo vivo al rojo vivo, y pipín, y hasta que consigan, pues, hacerle una de dos, incorporarse a otra lista o eliminarlo como candidato. A ver, venga. No, yo ya lo hemos visto con Pablo, lo único que le preocupa a él es tener que ocupar tiempo de una campaña apasionante que está haciendo, ya hemos visto que arrancó ayer recorriendo todos los pueblos de España, en dar explicaciones de algo que ya ha explicado reiterativamente. Y sobre todo, además, de algo que hoy, casualmente ayer, a última hora, aquello que la jueza pedía, que eran los originales del famoso máster, ayer, por fin, los señores responsables de la Universidad Rey Juan Carlos han encontrado, ¿no? Todo muy casual. O sea, bien decía Pablo. El acta, ¿no? El acta. Exacto, sí. Que Pablo tenía copia del resto de los documentos, y ya por fin la Universidad Rey Juan Carlos ha encontrado, ¿no? Todo muy casual, como bien decía Pablo, y ya las casualidades en la vida, y menos en la vida política, ya uno no se las cree nunca, ¿no? El hombre responsable de esa universidad decía ayer que era evidente que había irregularidades tras el máster. Si hay irregularidades en el máster y si hay irregularidades en la recepción de la documentación o en guardarla, quien tendrá que dar explicaciones en todo caso será la universidad, y quien en un momento dado tendría que abandonar su responsabilidad será el rector como máximo responsable de la universidad. En ningún caso Pablo. Y sobre todo una cosa muy importante, como bien decías, Pablo, en aquel briefing que hizo con los periodistas de 2 horas, toda esa documentación, a los de Al Rojo Vivo, a los de 4, a todos los medios de comunicación que quisieron, que fueron prácticamente todos los que funcionan en España, les explicó punto a punto lo que tenía el tema del máster, se lo explicó tanto política como técnicamente, y con todo y con eso, pues evidentemente este juego sucio que denuncia Pablo y que nosotros no vamos a consentir en ningún caso, y vamos a intentar evitar retroalimentarlo porque no merece la pena, porque está completamente agotado, es lo que por alguna parte, probablemente por la parte de la izquierda, están intentando, como decía, alimentar. Sobre todo por una cuestión que luego haré más hincapié en ella. Es muy importante que nuestros afiliados, aquellos que van a ir a votar, sepan una cosa, que Pablo es el candidato más odiado y más temido por la izquierda. Por algo será. Ahora mismo, Sergio, perdona, Javier, esa misma prensa, esos mismos medios de comunicación, individual e institucionalmente entendidos, todo eso que tú has dicho, que es verdad, les da exactamente igual. Son los mismos que no han dado ni un minuto
del juicio de los seres. Ni un minuto. O que no dan las incongruencias del currículum del Pedro Sánchez, que son 4. O sea, que el robo mayor que se ha perpetrado desde instituciones estatales en la historia de España, que son los seres de Andalucía, se está juzgando. Mayor incluso que el del tren Correo de Glasgow. Sí, sí. Tenga usted cuidado. Don Mariano. Entonces, les da lo mismo. Lo que pasa, estamos hablando de un asunto, el juego sucio, que yo creo que es muy importante, porque cuando el miércoles Pablo Casado habla de juego sucio y a través de su cuenta de Twitter también pide juego limpio, yo creo que se lo está pidiendo al resto de candidatos. Es decir, aquí y en su entorno lo dicen, y en su entorno a mí me lo reconocen. Es decir, hay sospechas serias de que ese juego sucio viene de fuego amigo entre comillas, porque no sé si son amigos o qué son. Una vez más. Es decir, la campaña interna para elegir al presidente del PP empieza este sábado. Acaba de empezar. Vamos a ver lo que pasa, porque es verdad que Pablo Casado parte con posibilidades, no sé si muchas, pero para pasar a la segunda vuelta sí que tiene posibilidades. Y ahí queda mucho recorrido, no solamente hasta el 5 de julio, sino hasta el 20 de julio, y ese juego sucio, fuego amigo, puede dar mucho que hablar. Javier Martínez Fresnel. Sí, hablando de comparaciones, es interesante también, o sería interesante revisar los currículums de los cientos de concejales de Rivas Tasuna que mientras estaban en la cárcel les regalaron títulos en la Universidad del País Vasco, de los cuales nadie sabe nada, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que Pablo Casado, al que yo también conozco y aprecio absolutamente, ha hecho un ejercicio de transparencia brutal, ¿no? Es decir, someterse a la prensa, como bien ha dicho Sergio, durante 2 horas, enseñar todos los papeles que tenía. En fin, yo creo que es digno de esa confianza y de ese respeto. Yo creo que además Pablo es una persona lo suficientemente inteligente como para saber que si tuviese algo que temer no hubiera dado el paso que ha dado, ¿no? Don David Felipe Arranz. Yo creo que el Partido Popular está viviendo días inéditos de democracia interna, porque es un partido que incluso parte de sus propios afiliados han denunciado a don Mariano Rajoy Brey por impedir que se procuren este tipo de democracias internas, donde sus miembros puedan elegir libremente a sus líderes, y bueno, ha sido incluso en esta casa pues se ha comentado ese asunto, ¿no? Entonces, esa virginidad de democracia interna que están planteando ahora en estas primarias de doble vuelta, como ha dicho Alejo, que son muy particulares, donde los compromisarios siguen manteniendo el poder, porque lo más limpio y lo más democrático sería que los afiliados se eligiesen y no hubiera una segunda vuelta donde se hace ese filtro fino, donde todavía los resortes y los tentáculos del poder de aquellos cabezas del partido van a hacer el trabajo fino filipino. Eso sería lo ideal. Es nuevo, es inédito para el Partido Popular, porque ha sido un partido vertical, monolítico, donde el líder absoluto durante años y años y años ha sido Mariano Rajoy Brey. Entonces, están todos vírgenes, están todos haciendo una carrera a las oposiciones a secretario general, sin que todavía a ninguno, salvo creo que a García Margallo, yo sé que le he oído algo del programa, pero yo al resto todavía no les he escuchado en sus intervenciones qué es lo que quieren hacer o qué es lo que quieren decir. Pablo Casado sí, se está defendiendo todo el rato diciendo que él contó en El Gato los 5 pilares de lo que iba a ser su Entonces, a mí me falta eso, ¿no? Me falta esa experiencia democrática dentro del partido. Bueno, experiencia. Yo un apunte muy pequeño, David. Pablo es el único de todos los candidatos que hay que no es virgen en un proceso electoral de primaria. Ya en su congreso, que yo además tuve el honor de acompañarle en su lista al comité ejecutivo, ya fueron primarias. Fueron las primeras primarias que se celebraron en todo el PP, en este caso en Nuevas Generaciones, y luego en Madrid también lo conocemos con el tema del último congreso regional. Alejo. Sobre el máster, hay para los que venimos del mundo universitario, ¿no? Yo el asunto del máster lo he estado estudiando, he leído todo lo que se ha publicado y al final creo que tengo ya claro lo que ha pasado. Vamos a ver, en el Instituto de Derecho Público de la Complutense, su director, Álvarez Conde, digamos que era un señor proclive a hacer favores a determinados políticos influyentes para, en fin, congraciarse con ellos y eso pues le redundara en ventajas para su persona. Bien, hasta aquí, bien. Entonces, dentro de sus maniobras para hacer favores hay diversos grados, ¿no?
El caso de la expresidenta de la Comunidad de Madrid es un caso de escándalo, porque simplemente no solamente no asistió a ninguna clase, sino que además no existe el famoso trabajo de fin de máster. O sea, ese sí que fue lo que podríamos llamar un fraude total y por tanto no hay problema. El caso de Pablo Casado, que él lo explicó con todo detalle ante toda la prensa, yo lo veo así. Él se apunta en un máster que es de Derecho Público autonómico y local. Bien. Pero él ha cursado Derecho previamente, o sea, el grado de Derecho. Con lo cual, de todo lo que él tenía que hacer en el máster, había una parte sustancial que podía ser objeto de convalidación. Me explicaré. Si se matricula de ese máster no un señor que ha hecho Derecho, sino un señor que ha hecho Económicas, que es factible, porque yo me puedo matricular mañana de un máster de Historia Medieval, bajo medieval de la Europa Oriental, y soy doctor en Ciencias Físicas. O sea, quiere decir que eso lo puedo hacer. ¿Qué pasa? Que el que viene de Económicas tiene que hacer una serie de asignaturas de Derecho básicas, porque no las conoce. Correcto. Él, como ha hecho Derecho, pues hay cosas, Derecho administrativo, dice, no, esto yo ya lo he hecho, me lo convalidan. Y entonces lo que le queda son unos temas ya muy específicos del máster. Y ahí sí hay un trato de favor, no ilegal, pero de favor, que es decirle, oye, como tú estás muy liado y tal y cual, y te queda esto, me haces 4 trabajos, ¿no? Me haces 4 trabajos, que esto se puede hacer. Es un trato de favor, pero se puede hacer. Y él los trabajos los hace, cuidado, los hace y los enseña. O sea que en ese aspecto yo creo que lo que él hizo fue recibir un cierto trato de favor. Eso es lo que dice el rector. En el proceso de convalidación hubo irregularidades. Legal, y además él lo que se le pide lo cumple. Por tanto, es completamente distinto del caso de Cifuentes. ¿Cómo? Bueno, lo que más me llama la atención de Pablo Casado, no Iglesias, es, en primer lugar, lo que dijo el día de la entrega de los avales. Fue brutal, porque dijo, esta es la única candidatura que garantiza que no se vaya a romper el Partido Popular. Significativísimo. Vamos a recordarlo. Nosotros somos la única candidatura que garantiza que el PP no se rompa. Queremos que la fortaleza de la unidad sea la que precisamente nos haga volver a ganar las próximas elecciones municipales, autonómicas, andaluzas, europeas y sobre todo volver cuanto antes a gobernar a todos los españoles. Por eso lo que queremos decir a partir de ahora es a todos los afiliados que se inscriban. Quédense con la frase, la única candidatura que garantiza que el PP no se rompa. O sea, que piensa que las otras pueden llevar a un rompimiento. Si me permites que acabe, entonces mi veredicto, digamos, como catedrático de universidad que soy, jubilado, pero catedrático, pues es que lo que él hizo fue correcto, fue legal y hubo, eso sí, unas facilidades para que él hiciera el máster dentro de sus circunstancias personales, que andaba muy ocupado con cosas. Pero, dicho esto, yo creo que si esto que yo acabo de decir, que es la conclusión a la que yo he llegado, se ratifica, pues eso, porque aparece el acta, pues los trabajos ya los ha enseñado y tal, en todo caso habría un pecado venialillo, un pecado venial de aceptar, bueno, pues un cierto trato de favor. Pero, repito, eso no le invalida en absoluto como candidato, cosa que sí invalidaba a Cifuentes. Tal vez no. O sea, no le invalida. Dicho esto, que me interesa aclararlo, 2 cosas sobre la candidatura. Tiene razón, su candidatura es la que no divide, porque las otras 2 señoras, su enfrentamiento ha sido tal, a tal nivel y con tal grado de malignidad, que si gana una, el partido puede entrar en un colapso. O sea, en eso tiene razón. Y la segunda cosa que quiero decir es que, vamos a ver, mi intuición me dice que él va a entrar en la segunda vuelta. Eso es lo que me dice mi intuición, que él va a entrar en la segunda vuelta. Si entra en la segunda vuelta como primero, o sea, como más votado, aunque sea por una diferencia pequeña, y en el Congreso
se violenta la voluntad de la militancia y se cambia a favor de una de las dos señoras, habiendo sido él el más votado, os aseguro que el Partido Popular, lo del volcán de Hawái será un chiste comparado con lo que pasaría. Lo que pasa es que no es el máster y la digestión de lo que pasara con el máster lo que amenaza al señor Casado candidato. Lo que le amenaza es la imputación de un juzgado y que parece que va a ser pues, a lo largo de la próxima semana, que pedirá, pues ya ha pedido información para saber si es o no. Sí, pero va a su favor esa información. No, a futuro sí, pero a corto no. Porque a corto va a tener a los del tambor tiqui, 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 y a ver si aguantas. Y a ver si aguantas con la candidatura todo ese tiempo. Yo creo que, y Pablo además es abogado, aún a pesar de lo que han intentado desprestigiar su carrera, es abogado y no existe ningún tipo de base legal para imputarle ningún delito por el tema del máster. Lo que me parece bochornoso además es que el propio rector diga que existen irregularidades en la convalidación cuando el reglamento del propio máster indica, y Pablo lo presentó, por qué asignaturas podías convalidar. O sea, está perfectamente estructurado y reglamentado. Puedo estar de acuerdo en parte con lo que dice Alejo, que puede haber de alguna manera unas ventajas a la hora de, y que pueden ser excepcionales. Facilidades, son mucho más habituales de lo que creemos en los máster, pero no solamente para políticos, para grandes empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es algo normal y habitual en los máster de universidades públicas y privadas. Y voy a una cosa, a más y más, a lo que dice Pablo, y lleva toda la razón, y ratificaba Alejo. Es la única candidatura que garantiza la estabilidad del partido. Y digo yo más, es la única que garantiza la pervivencia del partido. O sea, como no sea la candidatura de Pablo la que gane, el Partido Popular probablemente esté más muerto que otra cosa. Arranz. En la vista que se está haciendo con la jueza, están declarando varios testigos y varios compañeros del máster de Pablo Casado. Entonces tenemos a un exteniente alcalde de Madrid, es Pedro Calvo, que hizo ese mismo máster de Administración Autonómica y Derecho Local, y resulta que... No es el mismo, David. Bueno, el mismo, con los mismos profesores... No, y 5 años uno de otro. O sea, es que no es lo mismo, es que no tiene nada que ver. Él ha dicho, él mismo, no estoy diciendo Pablo Casado, que a él le habían espolvoreado como si fuese canela en arroz con leche unos sobresalientes, y que hasta él mismo sentía vergüenza. Pero claro, es verdad que si regular el sistema de aplicación de notas es que el máster no se llama ni igual, se aplica después de Bolonia, 5 años después. O sea, es que yo Mariano, pero que no es la universidad más idónea para... Bueno, eso es otra cosa. Pedro Calvo ha admitido que a él se lo regalaron. Sí. Pero insisto que se lo regalaron. Entonces, lo que se hizo con Pedro Calvo, absolutamente fraudulento. Repito que el caso de Casado es muy distinto y lo acabo de explicar. Bueno, vamos a ver, Mariano. Lo que ocurre es que no debemos perder de vista una cuestión que yo creo que es clave en este proceso de sucesión de Mariano Rajoy, que es que los que van a votar son los militantes. Es decir, los militantes, si ven que a Pablo Casado se le está acusando injustamente, si ellos creen que es injusto lo que se está haciendo y que además es guerra sucia por parte de los candidatos, pues eso lo que puede hacer precisamente es mejorar incluso su posición dentro de los militantes, porque no van a votar los de fuera, van a votar los de dentro, que son seguramente más fans que ninguno de los que pueda haber, ¿no? Eso por un lado, que yo creo que hay que tenerlo en cuenta en todo este tiroteo que estamos viendo. Pero además es que respecto a Pablo Casado se quiere presentar él, yo creo que es una posición estratégica que puede ser positiva, le puede salir bien, como tercera vía, porque es verdad que hay 6, 7 candidatos, pero al final se va a quedar en 3, como decías al principio, ¿no? Se va a quedar en 3 y la parte de Cospedal y Sáenz de Santa María pues está creando una posición muy traumática para muchos en el partido, porque tienen que elegir y tienen que decidir de qué bando están. O eres de Soraya o eres de Cospedal. Y eso para muchos exministros, varones territoriales, cargos del partido está siendo traumático, porque no quiere y muy incómodo. Entonces esta tercera vía de Pablo Casado le puede resultar bien. Sí, yo siento discrepar con mis colegas de derecha e izquierda. Vamos a ver, yo confío mucho... En la mesa. En la mesa. En el debate, en la tertulia. Yo confío mucho en el Partido Popular, ¿no? Yo personalmente hay veces que me he sentido más cercano y más alejado, pero me parece que es un partido que ha resistido muchos envites, que ha pasado muchos traumas, que ha vivido sucesiones complejas, ¿no? ¿Qué le vamos a decir a Alejo? Y ahí sigue. ¿Pero por qué? Porque representa muy bien una idea del centro derecha en España. Entonces yo no creo honestamente que la solución de esta crisis sea una sola persona, ¿no?
ni que sin esa persona estemos abocados al suicidio. No, no es la persona, bueno, es el proyecto. Vamos al momento formidable en el programa, hoy dedicado a una joven de Palma que se llama Jessica Palacios, que junto a su marido decidió cambiar las comodidades de Palma por los niños en Uganda, en los suburbios de Uganda. Les dan educación, comida, los cuidan, los atienden, los hacen visibles al mundo en una organización que se llama Life Mugeto. Vamos a ver el Formidables. Agua Mineral Natural Montepinos le ofrece este espacio. Hola, estamos aquí en la oficina clase de Life Mugeto. Nos preguntan que qué es lo que hacemos con los niños. Bueno, aquí tenemos a Elías. Hola, Elías. Hello. Bueno, hoy es su primer día de clase, ya por fin tenemos un profesor, por lo cual podemos hacer todo el día, hacen de 10 a 5 de la tarde, con una pausa de 1 hora para comer. Estamos en la pausa, como podéis oír por el jaleo. Y bueno, ¿qué hacemos? Les damos clase, les damos de comer, por lo cual están todo el día fuera a la calle, aunque ellos vuelven a dormir a la calle. Tenemos un grupo que duerme todo en el mismo sitio, que es como un boquete, una habitación en el gueto. Entonces, aquí tenemos a trabajo y tienen que volver. No tenemos la opción todavía de poderles dar una casa, ese es el siguiente paso, pero de momento los tenemos todo el día afuera, alimentados. Cuando se ponen malitos los llevamos a la clínica. Él ya ha estado malo 2 veces, él ha estado malo una vez, que nos asustó mucho porque cogió malaria y vomitaba por todos los sitios, nos lo tuvimos que ir corriendo. Y entonces, pues mira, aquí tenemos a Aarón. Aarón se acaba de pegar una ducha de cara, eso, también se duchan aquí, se lavan. Ahora tenemos que comprar cepillos de dientes para intentar llevar una salud, una higiene dental y corporal lo mejor posible, ya que ellos vuelven a la calle, se manchan mucho, se rompen la ropa, se pelean, tienen muchos problemas. Pero bueno, son 20 niños fuera de la calle. Ahora estamos empezando a traer al resto. De momento tenemos una media de 11. Para la semana que viene ya estará todo cubierto. Y estamos muy contentos de poder dar esta oportunidad a que al menos 20 niños puedan estar fuera de la calle y puedan tener un futuro. Cada uno está en un nivel, están intentando volver a coger el nivel al que pueden acceder a una clase, a una escuela normal. Parece que estamos haciendo un buen trabajo, al menos por lo que corresponde. Realmente se les da en la cara desde el primer día que ellos empezaron hasta ahora. Por ejemplo, Yasin, ¿es este que tenemos aquí? Tirado. Yasin. How happy are you with Life Mugeto? How happy? Bueno, Yasin, que se avergüenza ahora. Llegó, bueno, en Facebook lo podéis ver, tenemos una foto del día, de los primeros días que estuvo, estaba muy triste, no, más bien se peleaba, no hablaba con el resto y ahora es el jefe. La Dora está aquí, este para arriba, este para abajo. Y bueno, este es nuestro trabajo aquí, nuestro humilde trabajo, trabajamos muy duro. Y bueno, están compartiendo una soda. Can you help me to say bye in Spanish? Bye. It is adiós. 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 Thank you, guys. Agua Mineral Natural Montepinos le ha ofrecido este espacio. Bueno, vamos con la guapa. Digo lo de la guapa porque ganó un concurso de Misses y las otras no. Pues por lo tanto, por eso le llamo la guapa, sin entrar en consideraciones. Luego entraremos en consideraciones. Dicen que controla el aparato y algunos dicen que no, que el aparato lo controla mucho más Soraya. Ahí hay una contradicción, no sé. Dicen que es mucho más conservadora, pero tampoco es que lo vea yo claramente eso. En cualquier caso, sí que ella presume y echa gala, no sé qué le parecerá a Pablo Casado esto. Dice, yo es que soy la que se come los marrones, soy la que da la cara, mientras otros no lo hacen. Esto ahora la gente joven le llama brownies, a los marrones les llaman brownies. Pues mira que anda que no se ha comido brownies Pablo Casado, ¿eh? De Murcia, el de Cifuentes, pero bueno, es verdad que Lola Cospedal se comió aquel marronazo de la
indemnización en diferido, que aún nos viene la risa cuando lo oímos. Bueno, ahora presume de dar la cara siempre, mientras que otros y otras no lo hacen. Pues yo creo que dar la cara siempre es bueno. Es duro, porque te la parten, pero es bueno. Y creo que también tanto los militantes del Partido Popular como en general cualquier persona prefiere a alguien que dé la cara que a las personas que se esconden. Francamente lo digo porque lo creo y siempre lo he creído así, pero también le digo, yo he dado la cara y he defendido a mi partido de temas que no tenían que ver directamente conmigo porque es mi partido. Ay, ¿cómo es la maldad de la gente del control? Ustedes no los ven y se creen que toda la maldad es mía. Pues no, también ellos son malos cuando quieren. Me han oído hablar de la indemnización en diferida y qué rápido. Había algunas cosas que, en fin, hay que agradecerles. Estar ya listo, recordar aquel momentazo de la vida del Partido Popular. La indemnización en diferido para deshacerse de Luis Bárcenas. Y dejó de ser tesorero del Partido Popular y dejó de ser senador del Partido Popular en el año 2010. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad? Pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, es decir, con la retención a la Seguridad Social. Fue un acuerdo entre partes. Hoy hay personas que pueden discutir si es más o menos oportuno, si jurídicamente está mejor o peor llevado, o mejor o peor hecho. 25 de febrero de 2013. ¿Cómo cambian las personas? En el 2018 parece otra. Parece otra distinta, digo yo, nada más. Estaba especialmente guapa ahí. Estaba más guapa allí que ahora, claro. Guapa. Si yo enseño una foto de usted en el 13, probablemente también lleguemos a la misma conclusión. Seguro. O sea, que ahí de eso no. La condición de presumir de haberse comido marrones, pues es un poco si me lo permiten, indigna. Es indigna, como es indigno que aparezcan antes de ser proclamados algunos a defender la candidatura de Soraya, que los ha habido, ministros, un puñado de ellos, Fátima Báñez, ¿quién más? El de Santander, hombre, Íñigo de la Serna. Sí, este que convoca una rueda de prensa, todos esperaban que dijera que me presento, que eres un buen alcalde. Esto hubiera sido el municipalismo del PP, pero convocó una rueda de prensa para decir, mi mamá me mima, yo mimo a mi mamá, y naturalmente voy a votar a Soraya. A ver, por favor. Y antes de tiempo, porque eso se puede hacer, es legítimo. Pero, hombre, hay que respetar pues, que los candidatos sean proclamados. Que es que la democracia es muy antigua y tiene sus normas. No puedes hacerla a salto de mata y de cualquier manera. Que ahí corriendo para que vean que yo sí que estoy, Soraya, sí que estoy. Todavía siempre me acordaré de eso. Fue la imagen de un tiempo, ¿no? Cuando derrumbaron el gobierno de Rajoy, que a algunos les sorprendió muchísimo, le cogieron al entrar al Congreso esa mañana y dijo, ¿cómo ve usted el futuro, señor ministro de Fomento? Y yo es que no soy funcionario ni diputado y, no sé, volveré a casa. Que vive en Santander, macho, que es una ciudad estupenda. Tomó sus riesgos y le salió mal, estas cosas. Peor le ha salido a Román Escolano, pobre. Sí, pobre Román el breve. Ese sí que es el breve, pobrecito. Mira que es un tío que dejó una cosa importante de veras, con un sueldazo y con una categoría importante para ser un ratín ministro de Economía de España. Bueno, Cospedal. Curioso lo de Dolores de Cospedal, lo de Soraya, porque no perdamos de vista de que es la espantada de Núñez Feijóo, el candidato más sólido, el candidato de una forma natural, el que de pronto deja a todos con el pie cambiado y de repente se produce, como diría el clásico, la rebatiña, a ver qué está pasando. Y de hecho, las declaraciones primeras, yo creo, de los precandidatos demuestran un poco que todos estaban a la expectativa de que Núñez Feijóo, que sí que podría ser considerado el que era el mirlo blanco del Partido Popular, de pronto les revienta los planes a todos y entonces han pasado de liderar candidaturas independientes a querer hacer migas con todos, a Cospedal y a Soraya de Santa María, a darse unos besos en el Congreso que son tremendos y a darse unos abrazos y unos apoyos y que no te preocupes que yo te integro en la mía, que yo te invito a tomarme unos cafés, cuando todos sabemos que estas dos mujeres se podían abrir la yugular si se apagaba la luz.
Entonces es una situación que se ha producido en el Partido Popular muy divertida, ¿no? Bueno, ¿por qué se dice que esta señora es más conservadora que Soraya o más conservadora que Pablo Casado, que hacía una reivindicación en el minuto 1 de la política sobre la familia? Porque yo le oí en El Gato hablar de 5 pilares y uno de ellos, el primero que dijo, fue el volver a hacer o a defender una política pro familia, y eso hacía tiempo que no se oía en el PP. Sin embargo, no sé por qué finos analistas deducen que María Dolores de Cospedal, Lola Cospedal para sus amigos, es más conservadora que Soraya Sáez de Santamaría. Empezando por lo primero, que es el tema del partirse la cara. Quien se ha partido la cara todos los lunes, después del comité de dirección, ha sido Pablo Casado. Todos los lunes era el que salía a dar la cara en voz del partido. Bueno, pero todos. Si me dejas, vamos a hablar un poco de Cospedal. No, está en plena campaña. Está en plena campaña. Tenía que decirlo porque es la realidad, no solamente en los medios, también en las sedes, ¿no? Esto de ser más conservador por hablar de la familia llega un poco tarde, Cospedal, ¿no? Porque ha estado sentada en un Consejo de Ministros durante mucho tiempo, donde no se ha hablado en ningún caso de familia, ni se han hecho políticas activas reales desde el Gobierno en favor de la familia. Y, hombre, no era la presidenta del Gobierno, pero era la secretaria general del partido y ministra de Defensa. Yo creo que el movimiento se demuestra andando, y quien ha tenido siempre la palabra familia en esa ideología política de ideas, y vuelvo otra vez a hacer campaña, ha sido Pablo Casado. No se ha notado. En el asunto de quién es más conservador que quién, pues no, la verdad es que no veo que nadie destaque especialmente por su conservadurismo entre los 3 principales candidatos. Yo creo que ahí lo que hay que ver son las políticas del PP, en todo caso, que se han llevado a cabo desde el Gobierno en los últimos años. Y yo me quedo con eso, porque es verdad que el PP ha perdido muchas oportunidades en los años que ha tenido de gobierno, sobre todo de mayoría absoluta, de llevar a cabo las políticas que llevaban en su programa electoral de 2011, y eso nunca más se supo, ¿no? Algunos puntos concretos de ese programa se dejó totalmente apartado, incluso con la mayoría absoluta. Entonces, en esa lucha por ver quién es más de centro-derecha, derecha o conservador, pues yo creo que tampoco lo vamos a descubrir en este proceso, porque ni siquiera hay ponencias políticas en el Congreso extraordinario, es decir, que no vamos a quedar igual, va a ser una lucha personal. Sí, sin duda hay un aspecto a la hora de elegir un líder político, que es su capacidad de arrastre, su carisma, sus cualidades de comunicador. Esto en la política moderna, democrática, es básico, ¿no? Desde ese punto de vista, los 3 candidatos, si se hace un análisis objetivo de sus cualidades desde esta perspectiva, vamos a ver, Cospedal duerme a las ovejas, es decir... es monocorde. Si he visto una persona que en su digamos, forma de comunicar es absolutamente plúmbea, es María Dolores de Cospedal. La mala, ¿no? Es decir, Soraya Sáez de Santamaría, la ex vicepresidenta, recita el tema de la oposición siempre. Recita el tema de la oposición. Eso establece inmediatamente un rechazo y una distancia a nivel inconsciente por parte del que la escucha. Porque claro, es que te está recitando el tema 62. Y eso, si hay algo menos espontáneo, menos natural... O sea, en ese aspecto es obvio que Casado les lleva ventaja. Porque cuando habla, te mira y habla contigo, ¿no? Por lo menos parece. Por lo menos lo parece. No, estamos hablando, fijaos, estamos hablando de comunicar. O sea, el comunicador no tiene por qué ser sincero en su interior, es lo que transmite, ¿no? Entonces, como comunicador, yo creo que él es bastante mejor que ellas dos, ¿no? Pero en cuanto al contenido, es decir, qué proyecto político y qué proyecto moral, porque la política al final es un proyecto moral. ¿Qué proyecto político y qué sustrato moral de ese proyecto representan cada uno de ellos? En la etapa Rajoy, el Partido Popular, y por eso está como está, sufrió un vaciamiento ideológico absoluto. Es decir, se deshuesó ideológicamente. Deliberadamente. Totalmente. Porque su líder, en ese aspecto, no tiene nada que aportar. O sea, él siempre hablaba de la gestión, y claro, o sea, ¿en qué consistía su política? En obedecer a Bruselas, ¿no? Más o menos bien,
y en seguir mansamente el consenso socialdemócrata. Y nada más. O sea, como proyecto ideológico, Mariano Rajoy, así como Aznar tenía ciertos impulsos de darle un contenido ideológico a su mandato, Rajoy en eso absolutamente nada, cero, vacío total. ¿Se le ha visto algún destello en este aspecto a Cospedal? Nunca. A Soraya, jamás. De hecho, Soraya representa la tecnocracia fría y sin ningún tipo de compromiso ético. O sea, ella es una gestora que va a lo que le conviene, riega de dinero a prisa para que la traten bien. O sea, que es de un pragmatismo absoluto. Entonces, en el terreno del contenido de los tres, mi impresión es que el caso de Cospedal es nulo. En el caso de Soraya no solo es nulo, sino que es que ni le interesa el tema. Yo creo que Soraya, cuando acabó la carrera, se hizo abogada del Estado, podía haber entrado perfectamente en el PSOE. O sea, si el PSOE le hubiera ofrecido, si el PSOE le hubiera ofrecido un puesto interesante en ese momento, cuando la chica tenía 24 años, hubiera entrado en el PSOE tranquilamente, ¿no? Entonces, vamos a ver, Casado. A ver, mi impresión, y por lo que yo sé, es que él sí tiene ideas en la cabeza y sí tiene una estructura ideológica en su cabeza, pero que ha quedado, digamos, apagada por ese vaciamiento que venía de arriba. Entonces, la prueba está en que hasta ahora el único que ha dicho algo en este terreno es él. Porque las otras dos, que si me parten la cara, que si yo soy la gatita que caza ratones, una cosa grotesca, vamos. Entonces, ¿habéis leído el árbol del pozo? Soy la gata que caza ratones. Como el chino, ¿no? Bueno, entonces, una cosa grotesca. Entonces, yo creo que el Partido Popular, que está donde está porque Mariano Rajoy lo llevó a donde está, sí. Mariano Rajoy y Soraya. Sí, no, digo Mariano Rajoy, ella era la colaboradora estrecha, claro que sí, pero digo que el principal responsable era el otro. Entonces, de los tres, el único que representa una ruptura, un distanciamiento o una discontinuidad respecto al rajoyismo es Casado. Porque las otras dos... Bueno, y relativa, porque todos los tres forman parte del aparato de don Mariano. Sí, pero... Doña Soraya, 18 años allí con él. Pero la percepción pública y la real, por sus responsabilidades en el Comité Ejecutivo y en el Gobierno, es que las que eran realmente dos manos derecha e izquierda de Rajoy eran ellas dos. Casado en eso está algo más alejado de eso, de esa responsabilidad. Con lo cual, también desde ese punto de vista, yo creo que él puede intentar resucitar al PP. Mi predicción es que si gana Soraya o gana Cospedal, el declive del PP será imparable. Bueno, cuidado que si esto afectase la cosa judicial a Pablo Iglesias, a Pablo Casado, habría una chance para García Margallo. Ojo que veríamos, ¿eh? Bueno. Eduardo. Bueno, yo conozco personalmente a Pablo Casado, tuve cierta amistad con él en 2011 y 2012. Estamos hablando de Cospedal, ¿eh? Sí, no. Al final va a aparecer un publireportaje de... Vamos a ver, esa competición sobre el conservadurismo en el Partido Popular es artificial, porque el Partido Popular, como bien se ha apuntado, está vacío de contenido ideológico. Absolutamente vacío. Es un placebo ideológico intercambiable con el PSOE, con Ciudadanos, en algunos aspectos morales también con Podemos. Perfectamente intercambiable, y eso lo ha conseguido Mariano Rajoy, lo ha conseguido Soraya Sáenz de Santamaría y lo ha conseguido María Dolores de Cospedal. Y ojo, la persona que has entrevistado en el programa, que formó parte de ese gobierno y no dijo nada mientras formaba parte de ese gobierno y empezó a cantar la panilopia después de salir de ese gobierno. Pero bueno, esto es moneda común en la política española, excepto en casos como el de Alejo Vidal Cuadras.
El único conservador que hay en el Partido Popular que no se avergüenza de su denominación política de origen, que es la derecha, es esa cantidad de millones de españoles que son conservadores, que son de derechas y que siguen manteniendo como rehenes su voto al Partido Popular. Los demás, ninguno, excepto ideológicamente Pablo Casado. Javier. Sí, a mí me alegra que el tema de la ideología salga en este debate porque parece que abundan los locos en Castilla, como decía la reina Juana, ¿no? Los que llevamos reclamando hace muchísimo tiempo ese debate ideológico en el partido, pues parece ser que hacía falta y parece ser que indudablemente Pablo Casado lo ha rescatado desde el minuto 1 porque era evidente y el resto de candidatos lo han visto claro también. Entonces la primera pregunta es, entonces, ¿por qué no va a haber debate ideológico en el Congreso? ¿No? Es decir, si verdaderamente hace falta volver a fijar las posiciones, volver a rearmarnos ideológica e intelectualmente, ¿por qué no hay ese debate ideológico en el Congreso? ¿No? Es decir, la historia aquí es elegir un nuevo líder o combatir la priización del PP por el PRI mexicano, ¿no? Es decir, convertir el PP en un partido instrumental para llegar al poder, o es que defendemos algo más, como muchos creemos. Bueno, pues vayamos a ese debate ideológico, ¿no? Sergio. Bueno, yo vuelvo a lo mío, ¿no? Si ha habido, no, pero porque es una cuestión de los hechos, ¿no? Si ha habido una persona que siempre ha tenido como debate ideológico una parte fundamental de la acción política, ha sido Pablo desde que era presidente de Nuevas Generaciones, por su inconformismo y sobre todo por decir aquellas cosas que decían los mayores, mejor dicho, que no se atrevían a decir los mayores y él decía, como niño mayor, que le llamaba Federico Jiménez Santos, el niño mayor. Y esto ha sido lo que ha hecho que muchos nos enganchemos a Pablo porque ha defendido, y a mí me parece fundamental en un partido político, la base ideológica. Porque al final esa base ideológica es la que luego debes de aplicar a la acción del gobierno. No solamente la gestión, que es importante, no la podemos dejar a un lado, pero tiene que estar basada en un rearme ideológico. Es el momento que los afiliados, principalmente los afiliados y también nuestros votantes, nos han pedido de hace ya mucho tiempo, y en este plató y en muchos otros se ha debatido, que hacía falta debatir ideas y rearmar ideológicamente al partido. Y eso lo único que está en disposición de hacerlo es Pablo. Y termino con una cosa que es muy importante. Que no vaya a haber ponencias en el Congreso no significa que no se vaya a debatir ideológicamente en el partido, porque el primero que está en ello es Pablo y vamos a ver qué dice las otras. Bueno, o sí o no, que decía un tal M.R. O sí o no, ya veremos. No, Mariano, te voy a hacer una pregunta. Porque hemos dicho que aquí había guerra sucia, hemos dicho que aquí podían pasar cosas y hay un ámbito de riesgo en lo que toca a Lola Cospedal, del que no hemos hablado, que es su marido. Su marido pues, ha pasado como de puntillas por algunos escenarios complejos de la actividad económica en este país, por ejemplo, la Caja de Castilla-La Mancha, por ejemplo, Metrovacesa, por ejemplo. Es un hombre que empezó en política siendo gobernador civil de UCD y que, bueno, pues que ha sido un hombre de negocios a partir de ese momento. A ver si nos enseñáis una foto para que podamos verlo. En cualquier caso, Mariano, yo te quiero preguntar. Aquí dicen los expertos que el que controla los compromisarios andaluces, que este es Moreno Bonilla, que es un hombre de Soraya, casi parece a veces su portavoz, ¿verdad? El que controla Valencia, que eso está más dividido, ya veremos qué pasa con los compromisarios valencianos, y el que controla Madrid se lleva el gato al agua. También en Madrid, tengo que decirles que es donde hay, digamos, más reparto entre las posiciones de la militancia y sus compromisarios y las candidaturas. Eso es tanto así, en ese sentido, ¿cabe entender que lo que controla Cospedal, Castilla y La Mancha pesa menos que esas tres que hemos citado? Bueno, sí, en principio sí. Andalucía, de todas formas, yo creo que está bastante dividido, porque es verdad que está ahí Juan Manuel Moreno al frente, pero Zoido y la parte de Cospedal también controla una parte de Andalucía importante. Y lo mismo ocurre con la Comunidad Valenciana, que está bastante dividida, no se decanta por nadie en concreto totalmente. Y desde luego Castilla-La Mancha pues, tiene su peso, pero no determinante. Yo creo que ahí al final los compromisarios, que también los eligen los militantes, por cierto, el mismo día que voten a su candidato, votarán a los compromisarios, pues ahí el aparato, por supuesto, pues tendrá sus influencias y demás. Pero de todas formas, me dejas hacer un apunte de lo que estábamos comentando antes sobre el debate ideológico. Es verdad que el Partido Popular se le está pidiendo desde diferentes sectores, también internamente, ese rearme ideológico al que se referían antes, ¿no?
Pero no olvidemos que el principal problema que ha tenido España en los últimos años ha sido el de la unidad de España, el del intento de golpe de Estado que se ha producido en Cataluña. Y yo creo que ahí los tres candidatos tienen las ideas muy claras, ahí está clarísimo, ahí sí que se les puede distinguir perfectamente de lo que puede ser Podemos. ¿Soraya, tienes ideas claras? Sí, tienen las ideas claras. ¿Operación diálogo? Sí, por favor. a la hora de defender lo que es la unidad de España y a la hora de aplicar un artículo 155 para frenar el golpe de Estado y a la hora de decir no a todas las exigencias que están planteando los independentistas, yo creo que ahí los tres candidatos de los que estamos hablando sí que tienen las ideas claras, por supuesto, con matices, porque hay otros que hubieran hecho un 155 mucho más exigente, eso es evidente. Desde luego, a la hora de defender lo que es la unidad y la Constitución, los tres de los que estamos hablando, los tres candidatos, han ido y van en la misma dirección. Bueno, yo no me apuntaba del todo a la tesis de Cospedal, de aquí hay unas que dan la cara y otras que nunca lo hacen. No me apuntaba del todo, pero ahora ya he decidido apuntarme nítidamente, porque si alguien no dio la cara del error, inmenso error que hubo en la política para con Cataluña, fue SSS, que es como la llaman en el partido también, Soraya Sáenz de Santamaría. SSS lo iba a arreglar con aquellos guantes azules, que voy a Barcelona y yo llego allí y me recibe Godó, y me recibe Godó, y me recibe Godó. Y a ratos me masajea Oriol Junqueras, que esa también es una foto, a ver si la encontráis, es una foto para no olvidarse de ella, ¿no? Esta ni lo vio venir, es que, mira que se lo decía a la gente, mira que aquí se lo hemos dicho veces, no sabes dónde te has metido. Esto no te fíes. No, hombre, Oriol Junqueras es, bueno, es una cosa, es Metternich. Con él sí me voy a entender. No, con el presidente no, pero con Oriol Junqueras a las mil maravillas. Es un hombre, oye crecer a las lechugas. En opinión de la vicepresidenta del Gobierno de España, que hizo de pagafantas del Prusés, con esta señora al frente de la nave. La nave, pues naturalmente llegó a los escollos, ¡pum!, y encalló. ¿Y dónde estaba la capitana del barco que encalló? Nadie sabe, nadie sabe. Escondida tras las faldas, en este caso, de Mariano. Porque no salió a decirles, señores españoles, disculpen, me equivoqué horrorosamente, de principio a fin. No, como si tal cosa, adoptó otras posiciones. Se puso el traje de camuflaje, estuvo sin pena de telediario pues una temporadita, y luego pues volvió como si tal cosa, ¿no? A la vicepresidencia, tal, no sé qué, haremos y no haremos y estas cosas. Vamos a escuchar a Soraya Sáenz de Santamaría, que se autoarroga el papel de ser una persona la más preparada para asumir la responsabilidad de sustituir a Mariano al frente del PP. Pero ya saben que con arreglo a nuestras normas, el que preside el Partido Popular es el candidato para las siguientes elecciones. Creo que estoy preparada para dirigir este partido y me siento preparada para poder presentarme frente al resto de los partidos políticos y para el conjunto de los españoles de cara a las próximas elecciones generales. Pues mira, yo que soy de los que cree que Soraya es una gran parlamentaria y que en el hemiciclo, cuando deja los papeles de una puñetera vez, se crece y es hábil y es peleona y, en fin, que ha protagonizado unas tardes verdaderamente interesantes como parlamentaria. Ese día que se trataba de decirle a sus comilitantes, confiar en mí, que yo llevo esto a donde hay que llevarlo para volver a conquistar la Moncloa, pues ese día improvisaba fatal. Ese discurso que han visto al pie de los leones del Congreso, pues estuvo francamente muy mal. Estuvo muy mal. No sé cómo lo valoras tú, Mariano, que seguro que habéis hecho una reflexión de ese discurso. Bueno, ahí fue en la primera escena, ¿no?, de la campaña por la sucesión de Rajoy. Ahí le ganó la batalla claramente María Dolores de Cospedal, porque ella pues había aparecido en la Junta Directiva de Castilla-La Mancha en Toledo, pues delante de todo su partido, en un acto de su partido, se marcó un discurso de 30-40 minutos explicando todo lo que había hecho, defendiendo su gestión, defendiendo también que le habían partido la cara, como hemos escuchado antes, y ella tuvo la oportunidad de ir delante de su partido en un marco pues que desde luego le favorecía. Y sin embargo, Soraya Sáenz de Santamaría, una vez que sale del gobierno, que es
es diputada rasa, es militante rasa, y la única manera... Y no desde hace mucho. Y no desde hace mucho. Y entonces la única manera que tenía de aparecer ante los medios en una zona neutral, digamos, porque no podía utilizar las sedes de los partidos, pues se le ocurrió ir a la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados. Sí, pero eso no está mal. Pero, hombre, el discurso era desvaído, deshilachado, poco concreto, sí, pero por eso mismo, pero porque el marco también lo exigía así. Es decir, tú no puedes hacer el discurso de Cospedal pues con 50.000 micrófonos a tu alrededor, con un sol de justicia ahí que está cayendo, que los periodistas llevábamos ahí ya 2 horas esperando. Pues ella intentó hacer una cosa rápida de 5 minutos y le salió como le salió. No, yo creo que además hay que ir paso a paso. Primero es el partido. Parece que importa poco o le importa poco el partido. El partido es lo que ahora estamos hablando, que es dirigir el partido, reestructurar el partido, rearmar el partido ideológicamente, y una vez que eso lo tengamos, nos podremos enfrentar a ir a la Moncloa. Por la prisa que parece que tiene la candidata a presidir el partido, las prisas no son buenas para nada. Vamos primero pasito a pasito, querida Soraya, y luego ya veremos quién es el candidato, pero para poder llegar a la Moncloa tenemos que llegar con un partido fuerte y estructurado, si no al final no llegamos nunca a la Moncloa. Javier. Sí, para mí la diferencia entre un líder y un ambicioso es alguien que sabe para qué sirve el poder, ¿no? Y la verdad que la imagen que está dando aquí la ex vicepresidenta del Gobierno es que quiere el poder, pero no nos dice para qué lo quiere, ¿no? Que es precisamente el debate ideológico que hablábamos antes. A mí ya hemos visto para qué lo ha querido. Sí, para ejercerlo, punto. ¿No? Pero no para dar una transformación al país en la línea que nosotros queremos, ¿no? Bueno, a lo mejor es que es el declive de las abogadas del Estado. Ahora en el gobierno de Pedro Sánchez no hay ni uno, abogado del Estado, tampoco hay diplomáticos. Bueno, lo que hay en el gobierno de Pedro Sánchez da para 3 programas. Hay astronautas. Hay astronautas, sí, hay cosas interesantes. Defraudadores de Hacienda. Hay un punto que conviene no olvidar. Aquí se ha dicho que bueno, el Partido Popular ha pasado por todo tipo de dificultades y tormentas y ahí sigue tal. Bueno, vamos a ver. Porque representa un sector muy amplio de la sociedad española. Bueno, basta examinar la historia contemporánea de Europa para darse cuenta que hay partidos que parecían inamovibles y se han desaparecido. Desintegrado. Pregunto, ¿dónde está la democracia cristiana italiana? ¿Dónde está el Partido Socialista italiano? Desaparecidos. O sea, partidos que se han volatilizado. Por tanto, el Partido Popular que vaya con mucho cuidado. Porque Rajoy, que en un momento dado, debido al desastre zapateril, recibió el mayor grado de poder que ha tenido nunca un partido político desde la transición, que fue mayoría absoluta del Congreso, mayoría absoluta del Senado, 40 capitales de provincia, 13 comunidades autónomas. O sea, tenía a España en sus manos. Y teniendo en cuenta que nuestro sistema político le da al Poder Ejecutivo una capacidad de resolver problemas y de dirigir la política que es extraordinaria, se pasó 4 años rascándose las narices. Y eso ha llevado al Partido Popular a donde lo ha llevado. Sí, señor. Por tanto, os digo que si el futuro o las futuras presidentas del PP son 2 emanaciones de Rajoy, ese declive no se para, ¿eh? Ese declive no se para. Buen regate este de don Alejo, que ha recordado quién iba a pensar que desapareciera lo que fue el partido de Andreotti o lo que fue en los 80 el de Craxi. Claro, claro. Pues pasó. O sea que, ojito, vamos a una pausa y en unos minutos recuperamos el debate. Bueno, ya sé que es una cursilería, pero como les gusta tanto a los de Podemos y últimamente se han pasado, son audiencia nuestra también, pues oiga, como dicen en las asambleas de la facultad, por alusiones. Por alusiones, que siempre me ha parecido una gilipollez, pero bueno, por alusiones se ha aludido al varón gallego varias veces, usted por ejemplo Arranza, a Alberto Núñez Feijóo. Parecía la gran esperanza blanca, le daban las encuestas tanto a él como a Soraya la condición de que sería ese el duelo. No lo ha sido porque él apareció en un día de viento ahí en Santiago con las hojas moviéndose y tal, con la voz trémula y con alguna especie de cosa en el ojo que le hacía lagrimear, diciendo que su compromiso con los gallegos estaba por encima de su compromiso. Bueno, yo no lo acabé de entender, me sonó todo, como se dice en gallego, una maulada.
todo esto era una maulada, porque chico, pero ¿qué? ¿A dónde vas? ¿Pero esto qué es lo tuyo? Y el que crea que se puede subir a otro tren, vamos, es que no conoce España lo más mínimo. Vamos a recordar el momento. Los gallegos nos han respondido con su voto mayoritario, con una mayoría excepcional. Y yo, sin haber completado mi compromiso, no puedo fallar a los gallegos porque sería también, además, fallarme a mí mismo. Bueno, el otro que también nos dribló en este escenario, en ese tablero, fue Íñigo de la Serna, el que salía de ser ministro de Fomento, un hombre que viene de un ayuntamiento importante, en el que hizo un gran papel como alcalde de Santander, que tenía cierta expectativa de representar en esta competición a esos que podríamos llamar el municipalismo del PP, y que, pues, sorprendentemente, en una comparecencia un tanto así penosa, dijo que no, que él estaba allí para apoyar a... Y ahí, fíjate tú, yo incluso añoré a un tío que no me cae nada bien, a Miguel Ángel Revilla. O sea, esto ya me produce una desazón importantísima. Vamos a escuchar a Íñigo de la Serna. Ese paso, que es un paso valiente, el máximo de los respetos. Creo, sincera y humildemente, que no estoy preparado para ese reto. Creo que era también mi responsabilidad trasladar públicamente el apoyo a Soraya. Bueno, pues tuvimos esas dos bajas que sorprendieron y mucho y que hubieran llevado, desde luego, el debate preelectoral a otros derroteros completamente diferentes a los que hoy tenemos aquí sobre la mesa de trabajo, Mariano. Sí, es que además lo de Íñigo de la Serna sorprendió mucho porque convocó la rueda de prensa el miércoles por la mañana, pues apenas 2 horas antes de que acabara el plazo para presentar las candidaturas. Entonces todo el mundo pensaba que algo diría, ¿no? Porque si no, ¿para qué convocas ahí deprisa y corriendo poco antes? Bueno, en fin, no tenía ningún sentido, más que nada porque también las candidaturas se proclamaban el viernes. Entonces no tuvo mucho, yo no le vi mucho sentido, a no ser que Soraya Sáenz de Santamaría tuviera interés en llegar el miércoles por la mañana, cuando entregó los avales, con el respaldo de un equipo de exministros amplio, para demostrar fuerza y para demostrar que no está sola y que Cospedal puede tener el partido como se vio el lunes, pero que ella tenía el equipo y los exministros. Yo creo que ese era el interés real de Soraya Sáenz de Santamaría, la primera, pero también de la Serna, para expresar su apoyo, que dejó a todo el mundo un poco desconcertado porque tampoco tenía demasiado sentido desde mi punto de vista. Ya. Y lo de Núñez Feijóo, que en fin, especulaciones todas. Él ha contestado las principales. Yo, si tuviera miedo, no estaría donde estoy, aquí al frente de la Junta, a ver si se creen que esto es una regalía. Aquí se pelea y aquí hay oposición. Bueno, no tanta como en Madrid, Tampoco es así la cosa. Arranz. Bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa lo de Núñez Feijóo. Por la talla política, evidentemente hubiera sido un rival muy duro para el resto de candidatos, ¿no? Pero yo creo que él, de alguna forma, esa fotografía con Marcial Dorado que apareció en su momento, yo creo que la tiene en el horizonte siempre. O sea, yo creo que es un fantasma que él no termina de quitarse, porque en un mundo donde de pronto te pueden sacar un vídeo llevándote unos zapatos en la caja de seguridad donde están registrando a Cristina Cifuentes, pues yo creo que él tiene, porque no hay ninguna otra explicación, pánico a lo que ha deseado, por otro lado, que era la carrera de Madrid, la toma de Madrid, porque el mayor miedo de Mariano Rajoy Brey era Núñez Feijóo. Y ahora que resulta que tiene pista libre, pues resulta que amaga y se queda en el burladero de Galicia. Él dice que por agotar la legislatura gallega, pero no ha quedado claro realmente ni ha dado las explicaciones suficientes de por qué no se ha lanzado a competir por la Secretaría General. Bueno, ojo, que lo de Román Escolano, antes se ha hecho alusión a ello, es una razón. Quizás no convenga airearla, pero eso de dejar lo que tienes para ir, o lo de Íñigo de la Serna, que dejó la alcaldía de Santander para ir al ministerio, y mira tú dónde acababa el hombre. A ver, yo no creo que la famosa foto en el yate sea lo que a él le preocupe demasiado, porque fíjate, si ahí hubiera algo, ya le habría salido, porque... O vete a saber. Sí, porque él al fin y al cabo es presidente de una comunidad autónoma y sus adversarios políticos
si hubieran tenido material de derribo, si hubieran tenido material para derribarle, lo hubieran utilizado. Porque además tiene absoluta. Sí, mira, yo creo, ha destruido a los oponentes. mi tesis sobre la espantada, llamémosle, ¿no? O la renuncia a presentarse de Feijóo, cuando en realidad, si se hubiera presentado él, yo creo que no hubiera habido ya... Claro, no hubiera habido discusión. No hubiera habido pelea, porque estaba cantado. Yo creo que son razones que a mí me parecen sólidas. Él es presidente de Galicia con mayoría absoluta. Y dejar Galicia colgada, sin una sucesión clara, yo creo que él es verdad que tiene un compromiso con Galicia, que le ha dado varias mayorías absolutas ininterrumpidas. Entonces, dejar eso así, eso le ha pesado. En segundo lugar, hay que pensar en algo que a veces olvidamos de los políticos, que son sus circunstancias personales. Él, por su situación familiar y personal, vamos a ver, no es fácil en esas circunstancias personales de repente marcharse a Madrid, desaparecer de Galicia, o sea, no es fácil. Y después hay una tercera cuestión. El PP en estos momentos es una marca totalmente devaluada. O sea, él iba a salvar un muerto. Es decir, entonces yo creo que él ha visto eso como una empresa excesivamente difícil, no ha creído en el PP ya como marca y ha preferido esperar. Esa es mi interpretación de su Bueno, lo que pasa es que, querido Alejo, España es un país, como dicen los franceses, de trompe d'œil, de engaño a la vista. El engaño a la vista nos hubiera hecho pensar a todos, a ti y a mí, hace 6 meses, que el PSOE era una marca devaluada, que mira, están ahí intentando lo imposible, pero el PSOE hoy gobierna. Es decir, que eso de dar por concluidas, finiquitadas los espacios en España está un poco por escribirse. No sabemos cómo será esto. A lo mejor resulta que dentro de 8 meses hay elecciones y el que mande en el PP barre. No se extrañe usted, que hay mucha gente esperando a que pongan a alguien decente y sin compromisos con el pasado, que yo vuelvo a votarles porque vienen esos. Es que vienen esos, mire usted, ya están ahí cambiando, poniendo a los chequistas en los monumentos, aquí en Madrid. Pero Rajoy jugó al miedo a Podemos y no le funcionó. Fíjate que no le funcionó. Sí, pero entonces inventaron a Podemos para dividir a la izquierda y quedaron atrapados en la trampa y fueron hacia abajo. Entonces yo creo que el PP, para volver a ser el gran partido de referencia de centro-derecha de España, que por cierto tiene un rival para eso, porque está Ciudadanos ahí intentando suplantarle en ese papel. Para poder recuperar eso, teniendo en cuenta que existe una opción alternativa para eso, tendría que transformarse y reinventarse de una forma que, desde luego, vamos, Soraya o Cospedal, imposible que lo hagan. El único que quizá lo podría hacer sería Pablo Casado, ¿no? Yo agradezco mucho a Alejo esto último que ha dicho. No, digo, lo agradezco porque al final... Si no me lo agradezcas, yo siempre digo lo que pienso. No, tío, lo agradezco porque... Hoy al salir de aquí, no sé si quedarán bares abiertos, pero vas a pagar unas gambas o unos calamares aquí a la concurrencia. Como decía Feijóo. Venga, estábamos hablando de Soraya. Aquí siempre decimos lo que pensamos, o sea que no... Claro, pero y yo... Era una ironía. Ya lo sé. Esto que decía Alejo me venía muy bien en algo que yo quería decir, ¿no? Que es, si hay un antídoto para poder recuperar ese espectro político que hemos perdido en favor de Ciudadanos, sin haber hecho nada a los otros, pero que lo han ganado, porque tampoco hay que ponerles muy en alza, que es que ellos tengan una ideología muy profundizada, muy establecida, van a golpe de titular. Pero, bueno, al final la opinión pública les ha ido dando ese terreno que nosotros hemos ido perdiendo y, lógicamente, con las dos candidatas es imposible recuperarlo. Volveríamos a darle el oxígeno que ha perdido por su mala actuación en la moción de censura y el único que puede debatir ideológicamente y recuperar ese espectro es Pablo. Yo estoy completamente seguro que en Ciudadanos el propio Rivera debe tener una velita para que no gane Pablo Casado, porque al final sí que puede ser por cierto, que Pablo Casado es el único que habla de los que se han ido a Vox. También. Curioso, ¿eh? El único que habla de eso. También se pueden ir preocupando si gana Pablo Casado, porque habrá un intento de recuperar a ese elector. Mariano. Bueno, yo en cuanto a las explicaciones que escuchamos a Feijóo el lunes pasado, a mí sinceramente me parecieron un poco creíbles. Es decir, yo creo que
que no se sostenían por sí mismas. Si es que era un no tan claro como el que parecía tener, lo podía haber dicho mucho antes, no pasó nada, porque se le llevaba preguntando no días ni semanas, sino meses o años incluso, y siempre había dejado una puerta abierta y siempre dio a entender que cuando llegase el momento daría el salto a Madrid. Por otra parte, lo de hablar de los intereses de los gallegos, hombre, yo no soy gallego y no voy a hablar por ellos, pero si su presidente da el paso para intentar ser presidente del gobierno, yo creo que eso es defender los intereses de los gallegos también. Es decir, yo creo que todos esos argumentos que le escuchamos el lunes, ahí faltaba algo clarísimamente, yo creo que lo sabemos todos. Es decir, faltan piezas que tienen que encajar y algún día Feijóo pues tendrá que explicarlo, si quiere, por qué optó definitivamente por no intentar ser el presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno. Y respecto a las elecciones, a las posibilidades que puedan tener el que salga elegido o elegida al frente del PP, pues vamos a ver. Es decir, yo creo que en el Partido Popular, en parte del electorado, y eso hizo que muchos votantes se fueran a Ciudadanos, había cierto rechazo a Mariano Rajoy, sobre todo. Es decir, había creado un rechazo en una parte del electorado que se fugó a otro partido que entendieron ellos que era de centro-derecha. Mariano Rajoy ya no está, es decir, yo lo veo ahora muchísimo más abierto con Cospedal y cosa de Santa María. Hablando de partirse la cara de los candidatos, que parece que les gusta este argumentario, bueno, Pablo Casado ha dicho dar la cara y María Dolores de Cospedal partirse la cara. Es verdad que Dolores de Cospedal, en el caso... Pero vamos a ver, ¿cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde le han partido la cara a esta señora? Bueno, el Jack 42 por lo menos dio la cara. Es que llevamos aquí debatiendo de algo que no existe. A esta señora no le han partido la cara en su vida. En su vida. Ha hecho una carrera política espectacular, partiendo de ser pues una de las señoritas preferidas de Esperanza Aguirre, ha llegado a ministra de Defensa, a ser la jefa del partido. ¿Dónde le han partido la cara, señora Cospedal? Enséñeme usted las cicatrices, enséñeme usted el campo de batalla. ¿Cuándo le han partido la cara a usted? Y si le han partido la cara a usted ha sido para ascenderla. Bueno, lo que te quería comentar. Para ascenderla. Es que damos por buena una aseveración absolutamente falsa. Es que como me da la cara y me la han partido, pero ¿qué te van a partir la cara, bonita? ¿Qué te van a partir la cara? No te han partido la cara en tu vida. En tu vida. Espera un momento, que es el momentazo, le ha venido de subir. ¿Qué estás escuchando? ¿Me han partido la cara? ¿Coño te van a partir la cara? Ahora ya puede. El aumento de votos, evidentemente, Ciudadanos, que tanto le preocupa a Pablo Casado, y evidentemente una mujer fuerte que ha estado batiéndose el cobre, no voy a utilizar partiéndose la cara, batiéndose el cobre, ha sido Inés Arrimadas, que ha sido la persona que en el momento... ¿Pero esta es del PP? No, pero quiero decir, el miedo que tiene Pablo Casado natural puede ser más Inés Arrimadas que Iglesias, que Sergio López, sácale una tarjeta por lo menos amarilla, que está hablando de Arrimadas aquí en tiempo de PP. A ver, entiendo que a lo mejor David lo que quiere decir es que el futuro del partido de Rivera pasa por Arrimadas. Puede ser. Sin duda. No digo que no, pero encantado de debatir. Pues verdes las han segado. Espera tú que ya... Javier. De todas maneras, no hay que despreciar, no hay mal que por bien no venga, ¿no? En este país ha habido un político que no ha mentido y ha sido el señor Feijóo. Yo dudo de que sus razones para quedarse en Galicia hayan sido el compromiso con los gallegos, pero oye, a ver si alguien toma ejemplo, porque a mí esto de que los políticos se presenten delante de los ciudadanos, ganen sus votos y si te he visto no me acuerdo después, pues me resulta un poco grotesco, ¿no? Con lo cual, pues oye, un motivo para... No, eso del conjunto de gente que ha votado a Feijóo es una parte. Habrá otra parte que diga, yo quiero que además mi presidente gobierne el PP y sea el candidato a la Moncloa. Sí, eso también es legítimo, que lo pueda pensar, no digo que todos, pero sí parte de los votantes. Es un intangible, porque lo que sabemos es que le votaron para ser presidente de la Junta. Yo creo de verdad que Alberto de Feijóo ha visto la misión que tenía que emprender al Frente PP como algo excesivamente difícil, de excesivo riesgo y de poco beneficio. Yo es lo que creo que él ha calibrado, ¿no? Y si en esa balanza pones lo que él ya tiene en este momento, tanto a nivel político como a nivel personal y familiar, como a nivel de futuro profesional, no sé si me entendéis. Entonces, yo creo que le ha puesto todo eso en la balanza y meterse
en ese horno crematorio que es ahora ser presidente del PP y ha dicho, mira, oye, yo me quedo aquí, ¿comprendes? Voy a hablar solo de Feijóo, prometido. Como buen gallego y conservador en sus decisiones personales, como bien dice Alejo, enfrentarse ahora a dirigir el partido, ya no solamente a ganar o no ganar el Congreso, sino una vez que lo ganas, dirigirlo, reestructurarlo y rearmarlo, no es cosa baladí, es algo muy complicado. Con lo a gustito que está uno en Galicia, con su mayoría absoluta. Y además, fijaros en el detalle de su extrema prudencia gallega. Prácticamente todo el mundo se ha ido ya pues decantando por algún candidato. Y a él le preguntan el otro día, oye, ¿y qué candidato tienes tú? Dice, pues yo no tengo ninguno ahora mismo. Prácticamente le faltó decir eso. Voy a ver qué pasa el día 5. Y si el día 5 hay uno que despunta con el 60% de los votos, pues ese será el mío. No lo dijo él, pero así será. Pues es razonable y además esperó a que se proclamasen los candidatos, que es exigible. Eso sí está bien. Que es exigible. Bueno, miren, francamente, que Mariano Rajoy Brey no quiera sentarse en el Consejo de Estado sabiendo que lo va a presidir María Teresa Fernández de la Vega, lo entiendo. Que no quiera cobrar el sueldo como expresidente que generosamente le ofrecemos los españoles, lo admiro. Y que además haya recuperado una profesión que abandonó 30 años atrás, y eso, hombre, las lindes no cambian de un día para otro, pero en cualquier caso es de agradecer y es meritorio. No es que yo lo opine, es que lo dice hasta Pablo Iglesias, que la discreción y la manera de hacer de su salida ha sido ejemplar. Pocas veces oirán a Pablo Iglesias hablar bien de lo que haga un líder del PP, el que sea, el de Madrid, le importa poco. En este caso no ha tenido más que reconocer que efectivamente ha sido ejemplar la manera, el tono de la manera en la que se ha marchado Mariano Rajoy. Bueno, habla bien de él. Yo creo que muchos pensaban que iba a optar por la pensión y sin embargo parece que va a optar por ganar dinero y ganar su sueldo por su profesión y por la plaza que tenía en Alicante. Habla bien del presidente, lo que ha hecho. Ojalá eso se convirtiera en norma. Bueno, Mariano Rajoy cogió el AVE, está viviendo ahí de Rodríguez, con perdón para los que se apellidan así, va y viene los fines de semana, servicio bueno de Renfe, tal, y trabaja en su oficina, que antes tenía legada a un compañero, que ahora ha vuelto a asumir él, tiene 9 empleados allí y hace pues eso, el linde de la derecha, los decímetros cuadrados, todas estas cosas que se le ha olvidado. Y cobrar porque no se va a casita así desorejado, sino que por su mérito, que los que creemos en el mérito y en la oposición no podemos más que admirarlo, porque fue el registrador más joven de una hornada de registradores. Bueno, podemos cuestionar el papel de los registradores, que todo lo encarecen, pero, oye, lo sacó, lo tiene, es suyo, de todas formas, por vida es suyo y ahora está pues aprovechando. Esto tiene otra, digamos, tiene otro enfoque, que es, tiene la mayoría absoluta, más absoluta que ha tenido nunca un presidente desde la transición. Desde Napoleón. Felipe González tuvo más escaños en un cierto momento, pero no tuvo, como decía yo antes, todo el poder territorial que tenía. Eso lo malogra, lo desperdicia, lleva a su partido a su peor momento, deja al país en manos de los separatistas y del populismo liberticida y se va a Santa Pola a vivir como un raja. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo sería parco en el elogio. Yo sería parco en el elogio. Bueno, en lo personal tiene todo mi respeto. Ahora, que ha dejado el partido como un medial, eso también es cierto, también se lo reconozco. Pues ahora está jugando al dominó con los amigos en Santa Pola. Da unas carreritas. El registro a las 5 de la tarde se le cae el boli, se va a jugar al dominó, a ver el fútbol en el bar con los amigos y nos ha dejado el país como nos lo ha dejado. Chico, ¿qué quieres que te diga? Entre 12 y 15.000 euros de ingresos. Además se va al pueblo de don Santiago Bernabéu, que siempre es una visita. Llévenme a la casa donde nació. Él es del Madrid. O sea que, bien, ¿no? ¿Y qué tiene que decir Mariano Rajoy de esto que ha dejado detrás, que es la guerra de Troya, ¿no? Eso, los caritativos lo hemos dejado el panorama, vamos. Hombre, los caritativos hemos reducido eso de los 7 magníficos a disparos en La Guapa, El Joven y La Mala, pero más descuentos ya no le podemos hacer. ¿Qué opina don Mariano?
yo he convocado un congreso, yo me voy y ahora son los militantes del Partido Popular los que tienen que elegir democráticamente quién quiere que sea su líder. Lo que yo diga pues es muy poco relevante, francamente. Bueno, eso tampoco es nuevo. Que tú digas ha sido poco relevante desde hace bastante tiempo. Sí. En cualquier caso, hombre, en el Partido Popular se imaginaba que tenía una autoritas, ¿no? Desde la luminosa frase de un plato es un plato, yo creo que... Sí, que ahora le reprochan como registrador. Lo ha dicho muchas, ¿no? Como registrador hay memes por ahí ya que hablan de un solar es un solar, pero una parcela es una parcela. Don Mariano. Bueno, yo creo que Mariano Rajoy, que desde luego ha recibido elogios, no sé si unánimes, pero casi en el Congreso de los Diputados por la manera de marcharse y por la elegancia también con la que lo ha hecho, ¿no? Es decir, podía haber hecho cosas distintas, podía haberse quedado con todo, con el Consejo de Estado, con el sueldo vitalicio, con tal y cual, y la verdad pues que se ha ido a su profesión de hace 30 y casi 40 años, ¿no? Y yo creo que lo que está intentando Rajoy también con todas estas declaraciones que estamos viendo y con esta imagen que intenta transmitir es parecer todo lo contrario a lo que era José María Aznar. Es decir, aquí ya no hay dedazos, aquí es un estilo totalmente distinto al PP de Aznar, aquí este Partido Popular no es el que dejó el presidente que nos abandonó y aquí ahora este partido es distinto, tiene otro estilo y tenemos otra manera de comportarnos. De ahí se puede explicar pues, esta actitud de Rajoy que puede sorprender un poco de allá os quedáis vosotros, ¿no? Porque también es un poco sorprendente. A mí me sorprende, o sea, sí a simple vista sorprende, ¿no? Pero también me consta que él está hablando con los candidatos y con las candidatas, es decir, todos o los principales le han llamado y también les ha pedido que se controlen, que no entren en guerra sucia, que no entren en guerra personal. Es decir, él de manera discreta, como suele trabajar él, pues también está hablando con unos y con otros, es decir, sin apuntar con el dedo, pero sí moderando, que es el papel que quería tener. O sea, a mí me recuerda a Carlos V, camino de Yuste, cuando y podré oír los oficios de los jerónimos ahí en Yuste. Hombre, no, porque lo quiero todo negro, todo alrededor mío negro. Y dice, pues ya le haremos un butrón para que pueda escuchar la misa a través de... Bueno, aquí entiendan la misa, el Congreso del PP, para que pueda escucharlo en la radio. ¿Él asistirá o no asistirá al Congreso? El Congreso es una buena pregunta. Sí que asiste, lo dijo que se despediría. Tiene que hacer un discurso de despedida. De gestión. Sí. Yo como militante del partido, yo sí que quiero agradecerle al presidente la manera que ha tenido de salir. Aunque para algunos pueda parecer Poncio Pilato, que ha dicho, ahí os quedáis, yo creo que lo que hace con su acción es permitir a diferentes candidatos que puedan presentarse y no estar al dedo divino de, y luego que los que estamos en la militancia podamos decidir quién, porque a lo mejor el presidente hubiera decidido a Soraya Sáenz de Santa María o quien hubiera sido, y a mí no me hubiera gustado absolutamente nada y hubiéramos tenido que tragar con esto. Yo lo veo de manera positiva, no una lavada de mano. Arranz. Bueno, quizás el estilo Rajoy que ha tenido en sus años de presidencia y ministeriales, que era la prosa y la ataraxia y la indiferencia y la hamaca y el puro y el no pasa nada y que contesten otros y que todo es lo obvio y todo es de cajón de madera de pino, pues todo eso tiene su continuidad pues en un registrador de la propiedad que, sin grandes alteraciones del pulso arterial, pues vuelve a su vida cotidiana después de los cristos que se han montado en este país de crisis extremas provocadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, viene como una continuidad de un hombre pues, que no se le ha alterado el rictus en las ocasiones más tremebundas y que encima en la moción de censura él lo que decide es irse a pegarse un cenorrio con su cúpula, esconderse en un búnker de un restaurante en la Alcalá y se acabó. Entonces, yo le veo muy lógico en la línea que es Mariano Rajoy. Y si hubiera convocado elecciones. De indolencia absoluta total. E indiferencia total. Es que es un ataráxico. Respecto al destino de su país. Es un ataráxico. Pues se puede decir más largo, pero no tan efectivamente como lo ha dicho usted. Don Javier, última intervención. Yo dos cosas muy breves. La primera, no voy a desaprovechar en estos últimos 8 años la ocasión para alabar por primera vez a Mariano Rajoy. Entonces yo creo que su despedida ha sido, la verdad, que muy correcta y dejando el camino libre. En Santa Pola te espera. En Santa Pola me esperas. No lo creo, pero bueno, aún así le recibiría encantado. Dicho lo cual, efectivamente, el panorama que deja al partido y al país pues es bastante inquietante. Y en segundo lugar, si me permites, Javier, un chascarrillo. Habéis visto que el señor Iglesias, desde que es socio preferente del gobierno,
lleva chaqueta, ya tiene chalé y chaqueta. Le hacen ministro, se corta la coleta y se pone gomín. Bueno, el que se tiene que cortar la coleta es De Gea, que yo no he visto porteros eficientes con coleta. Como verás, qué miedo me da De Gea. Eso es otro debate. Eso es otro debate. Le deseamos toda la suerte del mundo a la selección española de fútbol, naturalmente, pero qué bien le diría un cambio en la portería a la dichosa selección. El fenómeno de este hombre da mucho miedo. El fenómeno del aburguesamiento del revolucionario cuando llega al poder o a la moqueta es un fenómeno archiconocido. Vamos. Que no tenemos tiempo para más, que lo dejamos aquí, que muchas gracias a los 6 por vuestra participación en este interesante debate que espero que os haya gustado en vuestros hogares o desde donde nos sigáis. Nos vemos el próximo sábado. Gracias por vuestro interés y atención.